Entonces, bueno, estoy bien contenta de que finalmente lleguemos a este punto. Eh, y este libro, el libro completo yo se los recomiendo. Es por supuesto un sesgo, es un sesgo del autor. Él hace una lectura digamos, de una lectura del recorrido que tiene el pensamiento contemporáneo francés, y trata de mostrar que es un pensamiento que sistemáticamente intenta denigrar la visión, ¿no? Pero que a la vez lo que hace Jay es conectar esa idea que él tiene del pensamiento filosófico francés. Básicamente estamos dentro del ámbito de la filosofía, con la propia tradición de la filosofía, ¿no? Entonces, a través de este libro es como bastante fácil, entre comillas, ver uno de los temas transversales del curso y creo yo, de cualquiera que esté interesado en las teorías visuales, ¿no? Que es el tema de la iconoclastia y la iconofilia, ¿no? Eso es un tema transversal. Se puede decir que todo aquel teórico que intente dentro de estas nuevas epistemes entender o aproximarse a la imagen va a tener una posición contraria a la iconoclastia. Yo no sé si iconofílica, pero sí definitivamente en contra de la iconoclastia, ¿no? Y frente a esa posición estarán los teóricos que problematizan la imagen, preguntándose o no preguntándose acerca de ella, ¿no? Entonces, por iconoclastia no vamos a entender en estos momentos la destrucción de las imágenes, sino una especie como de animadversión hacia la imagen o una consideración eh, peyorativa o, bueno, como él mismo lo dice, un denigrante de la visión y de la imagen, ¿no? Y por iconofilia vamos a entender lo contrario, pero también matizado, o sea, no es tampoco la adoración de las imágenes, pero sí la posición, o bueno, también está relacionado con la idolatría, pero es la posición que intenta considerar la imagen como portadora de sentido, ¿no? Y entonces, como les digo, Jay hace una cosa muy interesante en este libro, que es conectar esa posición con toda la tradición filosófica, o bueno, que es en buena medida la tradición cultural occidental, ¿no? Y nos muestra una cosa que yo creo que, apartando el sesgo que él tiene, yo creo que yo puedo estar de acuerdo con él, ¿no? Que es que nosotros, digamos, los que estamos inscritos en la cultura occidental, sea de manera colonialista o no colonialista, tenemos una relación de tensión con la imagen, una relación que al mismo tiempo es iconofílica e iconoclasta, ¿no? O sea, es en la propia tensión en donde creo yo con Jay que podríamos encontrar los estipulados teóricos más fértiles o la relación más fértil en torno a la imagen, ¿no? De nuestra cultura occidental en torno a la imagen, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente que para un curso introductorio sobre teoría visual, entre tantos temas transversales, este es uno de ellos, ¿no? O sea, y ver un poco esa relación de tensión, ¿no? Es una relación de amor-odio, lo vamos a ver, lo van a ver ustedes a lo largo de todo el libro y lo vamos a ver nosotros con el primer capítulo, quizás lleguemos solamente al primer capítulo, ¿no? Yo he preparado hoy algunos apuntes sobre la introducción y el primer capítulo sin terminar, porque además tengo la pretensión de dejar unos minutos para ver si alguno de ustedes quiere comentar lo que está pensando hacer en el trabajo, por si acaso algún comentario
mío o de los compañeros les sirve para alimentar el trabajo o aclarar alguna duda, ¿no? Entonces, bueno, como vamos a continuar con Jay la semana que viene, no me preocupa mucho que no terminemos hoy con el primer capítulo, ni mucho menos, ¿no? Bueno, habíamos visto algunos argumentos de Nicolás Mirsov para hablar de lo que significa una experiencia visualizada, ¿no? Con él habíamos entendido que la experiencia está visualizada en la medida en que viene dada o viene conformada básicamente por dispositivos visuales, ¿no? Ahora vamos a ver con los argumentos de Jay otro aspecto de esa centralidad visual que, como les digo, es fundamentalmente más tensa, ¿no? Y él ya digamos en la página 11 de la introducción comienza a hablarnos de cuáles van a ser sus premisas para este libro, ¿no? Y allí dice lo siguiente: a esta impregnación ocular del lenguaje, o sea, él viene hablando un poco de que digamos que la manera en que nosotros estamos conectados con la visualidad está fundamentalmente conectada con el lenguaje. O sea, el que separe lo visual del lenguaje comete un error fundamental desde su punto de vista. Es para él fundamental ver que hay que el lenguaje está totalmente imbuido por lo visual, ¿no? Y entonces allí lo dice: a esta impregnación ocular del lenguaje hay que sumarle el cúmulo de lo que podría denominarse prácticas sociales y culturales imbuidas por lo visual. A veces pueden interpretarse en términos grandiosos, como la monumental transformación de una cultura oral en una cultura quirográfica basada en la escritura, y luego en una cultura tipográfica donde el sesgo visual del estadio intermedio arraiga con más fuerza. O sea, esos serían los postulados grandilocuentes, ¿no? Cuando se dice pasamos de una cultura oral a una cultura tipográfica, que sería fundamentalmente la tesis de Marshall McLuhan y ONS, que los vamos a verlos citados un poco más adelante, ¿no? Pero esta grandilocuencia también hay que tomar en cuenta dentro de esta grandilocuencia fenómenos mucho más modestos, ¿no? Que quizás se entretejen como una especie de entramado que le da mucha fuerza al ámbito visual. Y entonces allí él menciona, por ejemplo, el tema de las costumbres relacionadas con el mal de ojo, ¿no? Que en sí mismo hablaría del poder de lo visual. O detenernos un poco a ver la cantidad de instrumentos que utiliza la ciencia para determinar el conocimiento, como microscopios, telescopios, cámaras de todo tipo. Hay que pensar en las tomografías, en las resonancias, en toda la ciencia médica, o sea, la dependencia que tiene la ciencia médica de los instrumentos visuales, la dependencia que tiene la astronomía de las interpretaciones visuales, porque los telescopios ni siquiera es que vean directamente, sino que hacen una interpretación de una cantidad de fenómenos de luz que no se ven a simple vista, ¿no? Entonces ahí estaría mezclando lo que nos había dicho Mirsov, sobre los dispositivos visuales, con cosas mucho más niñas, mucho más pequeñas, mucho más quizás tontas, ¿no? Entre comillas, o sea, tontas desde un punto de vista teórico, pero que dan cuenta del nivel, digamos, de la profundidad y del tejido que incluye este tema de la influencia del ámbito visual en nuestras vidas, ¿no? En nuestra experiencia, ¿no? En ese momento él menciona la existencia de culturas o periodos ocularcentristas. Esto quiere decir culturas que han estado dominadas por la visión. Y esto impulsa el estudio de lo visual fuera del ámbito fisiológico y más dentro del ámbito histórico, ¿no? Es allí donde dice que toda percepción, citando a James Gilson, es el resultado de cambios históricos en la representación.
Esto lo hemos mencionado, o sea, el tema, digamos, de que la visión tiene un componente fisiológico y tiene un componente cultural, y que, por supuesto, al tener unos componentes culturales o un componente cultural, viene modificada históricamente, ¿no? Pero creo que, bueno, aquí convendría hacer con él un énfasis, ¿no? También, recuerden que eso también va a ser una premisa fundamental en todos estos teóricos, considerar que la visión tiene un componente cultural, y que no puede seguirse hablando de percepción universal, ¿no? Eso no quiere decir que no exista o que nieguen el componente fisiológico, ¿ok? Si están interesados, y si no han podido leer todavía la introducción del primer capítulo, si están interesados en ver cómo se da cuenta de todos estos elementos fisiológicos dentro de estos textos, en los que a veces parece que estuvieran negando el aspecto fisiológico, pueden leer la página 14, ¿no? La experiencia visual, entonces, no va a poder ser universalizada en términos fisiológicos porque en buena medida está mediada por el lenguaje y por ello está inscrita en la diversidad de las lenguas y de los pueblos. Es decir, si aceptamos la premisa de que lo visual está estrechamente vinculado al lenguaje, o que el lenguaje está imbuido por lo visual, entonces tenemos que reconocer que lo visual va a ser totalmente distinto en cada pueblo, porque cada pueblo pues tiene un lenguaje distinto, ¿no? Y esto representa uno de los giros más importantes de la mencionada crisis epistémica de la cual hemos venido dando cuenta, porque es reciente que se considere la no universalidad de la visión, o, si ustedes quieren, la distinción entre visión y visualidad. Eso es bastante reciente. Para que tengan una idea de lo reciente de este cambio, cuando yo presenté un trabajo de posgrado sobre mi tesis de posgrado de la maestría fue las consideraciones visuales de Jacques Derrida en un libro en especial de la gramatología, ¿no? Y ese trabajo yo lo presenté en el 2013. Estamos hablando de hace 8 años apenas, ¿no? Una de las personas del jurado, un gran especialista en estética, combatió hasta donde pudo esa distinción que ya yo entonces había asumido como una distinción evidente, ¿no? O sea, yo hablaba de lo visual y de la visualidad en Jacques Derrida, ¿no? Entonces, eso a mí, digamos, se los traigo a colación porque eso da cuenta de los asentamientos a los que alcanzan más bien las categorías, ¿no? Eso quiere decir que lo que se dice ahora acerca de la perspectiva visual es más cierto que lo que se decía antes, ¿no? Eso, lo que estamos diciendo ahora sobre la imagen será más cierto que lo que se decía antes. No, no estoy queriendo decir eso. Yo creo que más bien eso significa que hay un cambio sustancial de perspectiva y que no tiene mucho sentido dejarlas a un lado por la mera nostalgia, digamos, de quedarnos aferrados a categorías que están cambiando, porque hay cambios históricos que cambian las categorías, ¿no? Y que es mejor atender esos postulados y entender que se trata de un cambio sincronizado con un montón de premisas culturales, ¿no? Entonces, bueno, finalmente este curso es un intento de actualización de esa cartografía. ¿Alguna pregunta, Tere? Bueno, lo que usted está diciendo, bueno, no sé, voy a repetir lo mismo, pero es que me llamó la atención cuando él aclara en esta introducción que se pensaba que lo visual era fisiológico, o sea, que había un componente básico permanente, y resulta que eso cuando continúan los estudios, pues se ve que hay otras cosas detrás de lo visual, o sí, de lo visual, que viene siendo la parte cultural, que entonces ya se ve que no es una sola cosa lo visual, que no es algo plano.
Totalmente, totalmente. O sea, lo que están modificando estos autores, una de las premisas que los reúne a todos, es que hay que hacer una distinción entre lo cultural y lo fisiológico en la visión. Y seguramente que también en la audición, y seguramente que también en el tacto, y en donde es más evidente es en el gusto, ¿no? El gusto, o sea, no tenemos ningún problema, todos tenemos papilas gustativas, ¿cierto? Pero no tenemos ningún problema en ver y evidenciar las distintas maneras de relacionarse con los alimentos de cada cultura, ¿no? O sea, puede ser que a nosotros nos parezca horroroso el sabor, el sabor del espárrago. A mí me impresiona mucho que los niñitos árabes, los niños árabes cuando son pequeños comen hoja de parra, que es un sabor muy amargo. Eso jamás lo he visto yo en un niño occidental, ¿no? Entonces, bueno, eso por mencionar una tontería, pero no tenemos ningún problema en ver el componente cultural de las papilas gustativas, ¿sí? Pero hay Pero otra cosa, sí, Prof, dime, que dime. también que comentan ahí que es importante, que hablan de que el desarrollo visual es tardío y que a la vez el lenguaje y lo visual están, o sea, se manifiestan como de manera casi simultánea en el Es que eso, desarrollo. eso también está haciendo, claro, está haciendo crisis el haber asumido que el lenguaje se desarrollaba antes que lo visual, porque el niño aprende a hablar antes que aprender a escribir. Y entonces eso creaba una idea de que la oralidad era anterior a la representación, a la huella, a la inscripción, como lo llama Derrida de manera más radical para no estar hablando de escritura, ¿no? Porque escritura, la definición de escritura es un sistema de signos y símbolos, entonces le dan 3.500 años y desaparecen las otras formas de inscripción de los otros pueblos, ¿no? Pero eso está haciendo crisis, son muchas cosas las que están haciendo crisis y es lo bueno, o sea, lo que yo les quisiera mostrar, digamos, que se lleven de todo el conjunto del curso es que esa crisis está siendo teorizada, o sea, esa crisis está siendo asumida como una nueva perspectiva, ¿ok? Y en esa nueva perspectiva está lo que tú dices, que de alguna manera ya yo lo dije, que es la distinción entre los elementos fisiológicos y los elementos culturales. Pero es curioso que no discutamos que las papilas gustativas tienen diferentes ámbitos culturales y sí discutamos que la vista no puede ser universal o puede ser universal. O sea, lo que postula la modernidad es que es universal. Pero eso tampoco es un postulado sencillo que se formó de la noche a la mañana, ¿no? Ya lo vamos a ver un poco cómo fue que se dio esa fusión entre la visión y toda la episteme moderna, ¿no? Todo el conocimiento científico, o sea, no son cambios sencillos. Lo cierto, lo que a mí me gusta de Martin Jay y de este libro en particular, no es que vayamos a estar de acuerdo con toda la manera en que él ve al pensamiento francés contemporáneo, sino que da cuenta de la tensión. Eso es lo interesante. O sea, y creo que es lo que tenemos que asumir, la tensión. Somos idólatras e iconoclastas al mismo tiempo, y no una cosa la otra. Entonces, claro, en momentos históricos, algunos de esas dos polos sobresale. Por ejemplo, cuando vimos el romanticismo, sabemos que los poetas románticos mayoritariamente eran ¿qué? Iconoclastas, ¿no? Y sabemos también que han habido grandes eventos culturales de carácter religioso que han sido iconoclastas, ¿no? Entonces todas esas cosas él las reúne y las organiza, y para mí lo que realmente hace este libro es mostrar esa tensión constante, ¿no? Entonces a lo mejor él se traiciona incluso diciendo que el pensamiento francés es iconoclasta, porque, porque a mí me parece que lo que muestra es más la tensión que esa postura radical de la denigración de la visión, ¿no? Pero en todo caso es lo que yo destaco de este libro, o les digo que por eso me gusta tanto. Entonces, bueno, un poco más adelante de este tema que menciona Jay,
Dice que hace una relación interesantísima y muy importante para nosotros, que es la relación entre imagen y culto, ¿no? En la relación de nuestra cultura religiosa, seamos, o sea, miren, aquí no importa si son creyentes o no, hay un ámbito cultural que no es el de ir a misa, es una cosa mucho más compleja que eso, ¿no? Pero esa relación entre la imagen y el culto que hay, que entiendo que es un aspecto que le interesó a Joel en un momento dado, no sé si él sigue conectado con ese interés, pero lo menciona en la página 19, que ya yo estoy viendo aquí en mis apuntes que hay aquí falta una R ahí en Becerro de Oro, ok. Y dice lo siguiente: las relaciones monoteístas, empezando por el judaísmo, han sido profundamente recelosas de la amenaza de la idolatría pagana. El carácter ficticio de las imágenes artificiales, que solo pueden ser falaces simulaciones de la verdad, ha sembrado desconfianza entre los críticos más puritanos de la representación. La famosa advertencia de San Pablo contra el speculum oscurum, el cristal o espejo, a través del que solo vemos de una forma oscura, expresa vivamente esta cautela ante el sentido de la vista terrenal. La desconfianza de la religión también se desató por la capacidad de la visión para inspirar lo que Agustín condenó como conscupiscentia ocularum, deseo ocular, que además, bueno, vemos que en la cultura musulmana eso en la vestimenta a la que obligan a las mujeres está perfectamente resuelto el tema este, ¿no? De la conscupiscentia ocularum, el deseo ocular, que distrae nuestras mentes de preocupaciones más espirituales. La lucha de Moisés y Aarón por el becerro de oro, el rechazo islámico de la representación figurativa, la controversia iconoclasta de la iglesia bizantina en el siglo VIII, el monacato cisterciense de San Bernardo, los lollardos ingleses y finalmente la reforma protestante son manifestaciones de la corriente antiocular del pensamiento religioso. Y más adelante Jay enuncia el propósito de este libro. Él quiere mostrar que el pensamiento contemporáneo francés está imbuido en una profunda sospecha de la visión y una consecuente denigración de la misma. Los autores que va a trabajar son Descartes, Henri Bergson, Georges Bataille, Andrés Breton, Jean-Paul Sartre, Maurice Merleau-Ponty, Emmanuel Levinas, Michel Foucault, Althusser, Guy Debord, Jacques Lacan, Lucy Irigaray, Roland Barthes, Christian Metz, Jacques Derrida y Jean-François Lyotard. Yo que conozco especialmente a Jacques Derrida, yo no aceptaría que se le incluyera en este tema de la denigración de la visión, sino todo lo contrario. Por lo menos yo demostré en mi tesis que claro, como él elabora la categoría del logocentrismo y la relaciona con el falocentrismo, pues ahí ya se ve que tiene una especie como de advertencia acerca más bien de la insistencia o del énfasis de la cultura occidental en la palabra, ¿no? Pero bueno, como les digo, todo esto es un tema de distintas interpretaciones y ahí está Jacques Derrida dentro del grupo de filósofos contemporáneos franceses que son examinados como postuladores de una gran sospecha acerca de la visión, ¿no? Ya comenzaríamos con el capítulo 1, en donde básicamente lo que plantea es una relación de la cultura occidental con la visión y plantea que esa relación es tan larga como tensa, ¿no? En la remota antigüedad se hundirían, según Jay, todas las raíces de aquello que llamábamos la cultura, perdón, según Jay no sé, eso es una cosa como, ese según Jay lo introduje allí sin estar anotado equivocadamente, o sea, las raíces de la cultura occidental
podemos concertar que están en la antigüedad griega, ¿no? Y ahí ya desde la antigüedad griega hay una profunda afinidad con lo visible para algunos autores, ¿no? Hay un autor que menciona Jay, Hans Blumenberg, que difiere de William Ivins, que pensaba que los griegos eran más táctiles que visuales, ¿no? La inclinación visual de los griegos queda más definida por el contraste con el mundo verbal de los hebreos, y el uso de la palabra teatro por los primeros reafirma esta inclinación. Allí podemos citar en la página 27 lo siguiente, que esto además lo van a encontrar en muchos autores, la apelación a la palabra teatro. Lo que hace Roland Barthes con esta palabra es una verdadera maravilla. Y dice allí, Jay, la palabra teatro, como se ha dicho muchas veces, tiene la misma raíz que la palabra teoría o teoría o teoría, se puede, digamos, como transcripción o transliteración la pueden encontrar de las dos maneras, que significa mirar atentamente, es decir, contemplar. Lo mismo sucede con teorema, lo cual ha permitido que algunos comentaristas subrayen el papel privilegiado de la visión en temas como la matemática griega, con su énfasis geométrico. Aquí en esta cita, si ustedes quieren comentar algo, por favor, no dejen de hacerlo, pero lo que yo les quisiera hacer notar es que existe al menos una cultura iconoclasta que también tiene un gran desarrollo matemático y geométrico, y esa es la cultura islámica, ¿no? Sobre todo la que invade buena parte de España desde el año 700 hasta el 1400, ¿no? O sea, quiero como tensar un poco esta afirmación que encuentro muy sencilla, o sea, decir que los griegos tenían, digamos, la visión como el órgano fundamental a partir del uso de la palabra teatro y lo que la visión puede hacer en temas como la matemática y la geometría, uno pues se queda pensando un poco en el desarrollo de la matemática que tuvo el mundo musulmán en esos años en que, bueno, tuvieron esa escarceo imperialista, ¿no? Que invadieron sobre todo España, y que gracias a esa gran dedicación a los estudios de las matemáticas y de la geometría y de la astronomía y también de la propia filosofía, pues tenemos muchos de los contenidos de la antigüedad, ¿no? O sea, hay que pensar que Aristóteles fue conocido gracias a las traducciones de Averroes, ¿no? Bueno, eso simplemente por tensar un poco este asunto de que los griegos eran visuales porque desarrollaron mucho la geometría y la matemática, ¿no? Jay afirma que el lugar donde fue más importante lo visual en la antigüedad fue en la filosofía, porque ahí está el asombro, está la contemplación de la physis, está el conocimiento definido como eidenai, que significa la constatación de haber visto, o la apelación a la palabra nous, que significa ver con la mente o ser capaz de absorber las imágenes. Todas estas son expresiones que delatan un gran predominio de lo visual y de lo visible en la antigüedad griega. O sea, que está bien, esto está bien, o sea, ver más la filosofía como la manifestación de ese privilegio de la visión que la matemática y la geometría, a mí me parece correcto. O sea, en la filosofía occidental hay una preeminencia de la apelación por la visión, ¿ok? Y ahí sí podemos distinguir perfectamente, porque bueno, Grecia es una cultura que dista mucho de ser iconoclasta, ¿no? Es una cultura que tiene una gran relación con la imagen. Bueno, en este punto del texto es donde introduce la mención de Hans Jonas, que es otro de los grandes teóricos de la ciencia de la imagen. Yo les dejé un ensayo sobre Hans Jonas que me pareció especialmente importante, se los dejé en el Padlet
como complemento incluso de las clases anteriores sobre ciencia de la imagen, ¿no? Pero ahí él hace una mención de Hans Jonas y dice lo siguiente, es una buena especulación acerca de la visión, ¿no? Ay, aquí. La vista es precisamente el sentido de la simultaneidad. Es capaz de examinar un amplio campo visual. Es precisamente el sentido de la simultaneidad capaz de examinar un amplio campo visual en un momento, ¿no? O sea, en una sola mirada nosotros podemos abarcar muchas cosas. Yo no sé si mirar muchas cosas, ¿no? Porque está todo el tema de la atención de la conciencia. No sé si ustedes se han dado cuenta de que podemos estar viendo la vastedad del paisaje, pero no estar viendo nada al mismo tiempo, porque todo depende de la atención de la conciencia, ¿no? Eso lo elabora muy bien Husserl en todos los temas de la fenomenología como metodología filosófica, ¿no? Intrínsecamente menos temporal que otros sentidos, como el oído o el tacto, tiende a elevar el estático ser por encima del dinámico devenir, las esencias fijas sobre las apariencias efímeras. La filosofía griega, desde Parménides hasta Platón, subrayó por lo tanto una presencia eterna e inmutable. O sea, Hans Jonas relaciona la visión con la metafísica, básicamente, ¿no? Porque la metafísica es la que postula cosas inmutables, ¿no? Cuando lo que en realidad lo único que es patente es el devenir. El propio contraste entre eternidad y temporalidad, afirma Jonás, descansa en una idealización del presente experimentado visualmente como el ostentador de los contenidos estables, contra la fugitiva sucesión de sensaciones no visuales. Me parece esta relación mucho más inteligente que la de las matemáticas y la geometría. O sea, decir que la postulación de categorías metafísicas por parte de los griegos tiene una relación con la visión, es una especulación más interesante, ¿no? Luego allí menciona a Eric Hacklock y a Rudolf Arnhem como dos autores que subrayan la primacía de la visión en la Grecia antigua, porque eso ayuda a entender la tendencia griega a la abstracción, ¿no? Y la necesidad de tensar el cambio con la postulación de la permanencia. Es una cosa impresionante, digamos, el pensamiento griego, y ahí está pues una raíz. O sea, nosotros los occidentales tratamos de encontrar siempre algo que subyace a través del cambio, ¿no? El alma es algo que subyace y permanece a través del cambio, de todos los cambios que tenemos en la vida. La ciencia nos dice que yo no sé si son cada 7 años cambiamos todas las células del cuerpo. Eso quiere decir que hay un cuerpo totalmente distinto, ¿no? Pero nosotros postulamos una cosa que permanece. Esa necesidad de la permanencia está en la raíz misma de nuestra cultura, en la antigüedad griega, y aquí pues estos autores lo relacionan con la visión. Ahora, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Qué vino primero, el énfasis en lo visual para desarrollar la metafísica, o la metafísica para desarrollar la relación privilegiada con la visión? Pues no sabemos. En ese instante, en ese momento del texto, comienza a hablar de Platón, ¿no? Dice, en Platón, la vista queda situada en el centro, central en diálogos como el Timeo, ¿no? Al agrupar la vista con la creación de la inteligencia, o al asociar la vista, mejor dicho, con la creación de la inteligencia y también con la creación del alma. Platón dice que la verdad se encarna en el eidos, que significa idea, ¿sí? Que es como una forma visible pero despojada de su color, ¿no? Sería quizás como una figura, no sé si podríamos tratar de imaginarnos, porque ya saben que Platón tiene la postulación del mundo ideal, en donde están las verdaderas ideas. O sea, el mundo ideal es el verdadero para Platón. Y en ese mundo están las formas puras de cada cosa que está
que tiene una representación, por decirlo de alguna manera, aquí en el mundo visible, en el mundo sensible, ¿no? Entonces, pero resulta que para darle realidad a ese mundo ideal, Platón inventa una explicación que es esta, ¿no? O sea, es la forma visible, pero despojada de su color. Sería como la pura figura, ¿no? Sin embargo, esta referencia de la idea y la visión remite más a una visión interna. Ahí empiezan las tensiones, ¿no? O sea, no es simplemente la postulación de la visión como central. Este tipo de visión central que postula Platón tiene entonces que ver más con una visión interna que con una percepción de los sentidos. ¿De acuerdo? Entonces, este mismo filósofo, recuerda Jay, es el que llega a prohibir la pintura como arte mimética y sospecha del teatro, ¿no? O sea, cuando él traza los parámetros del Estado, que es la República, el diálogo de la República, él expulsa a los artistas que imitan la realidad, ¿no? O sea que eso, pues, sería como una manera de demostrar que la postulación de la visión como central en Platón hay que tomarla con pinzas. Otra referencia importantísima para conocer la relación de amor-odio de la visión en la antigüedad es algunos mitos, ¿no? Como el mito de Narciso, el mito de Orfeo también, y sin duda alguna Medusa, ¿no? La vista entonces es un sentido tan temido como privilegiado y está por encima de cualquier sentido. Y es esta creativa ambigüedad la que reside en los orígenes del ocularcentrismo moderno. ¿Se dan cuenta? O sea, aquí la llama ambigüedad, yo la llamo tensión, ya pueden incluso hablar de relación dialéctica entre el amor y el odio, entre la sospecha y la importancia, entre la centralidad y la denigración. O sea, que está, digamos, en el pensamiento moderno, eso lo venimos arrastrando desde que somos lo que somos, ¿no? Desde la antigüedad griega. Al contrario, quizás de lo que pasa con buena parte de la filosofía contemporánea vinculada con la lingüística y la indagación del lenguaje, en general los griegos consideraban a este ámbito de producción de sentido inferior a la vista, al menos como camino principal de la búsqueda de la verdad. O sea, el lenguaje, los griegos vinculaban el lenguaje a la mera doxa. Doxa, no sé si ustedes saben, significa opinión y se opone a episteme, que significa conocimiento, ¿no? Entonces, para los griegos, que no, o sea, digamos, la centralidad que tiene el lenguaje en la filosofía contemporánea es innegable, ¿no? Entonces eso sería como algo bastante distinto con la antigüedad griega, ¿no? O sea, el lenguaje no era tan importante como la vista, ¿no? Y ahí es donde hace una comparación interesante, que hay otro error allí de transcripción en la palabra escucha, y dice en la página 34, si los judíos podían comenzar su plegaria más sentida con las palabras escucha o Israel, los filósofos griegos urgían a entonar mira o Hélade. Hélade es como la patria de los helenos, ¿no? Significa la patria de los helenos. Pero aquí en esta provocativa oposición que hace Jay, vale la pena mencionar que nuestro Juan, digamos, el del Nuevo Testamento, en Juan 1:1 dice lo siguiente: en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, es la palabra la que lo crea todo.
es el logos, o sea, cuando el Nuevo Testamento, no sé si ustedes saben, porque el Antiguo Testamento es la Torá, ¿no? O sea, el Antiguo Testamento está escrito en arameo y en hebreo, pero el Nuevo Testamento no, el Nuevo Testamento se escribió en griego, porque a partir, digamos, básicamente de Pablo, el pensamiento judío hace algo que no había hecho antes y que lo hace solamente por separándose de los propios postulados judíos, que es el proselitismo, es decir, el tratar de llevar la palabra de Jesús de Nazaret a todas partes. Entonces allí hay algo que, digamos, que es como una transculturización. Se pasa hacia el mundo helénico, se pasa hacia el mundo griego, y entonces el Nuevo Testamento se difunde en griego. Y en Juan 1:1 lo que encontramos es la palabra logos. Al principio era el verbo. Eso no lo encontramos en el Antiguo Testamento. Y eso permitiría un poco que complejizáramos esta cosa que nos está diciendo aquí Jay, que puede ser muy provocadora. O sea, que los judíos le dan más importancia al sentido del oído o a la escucha, y que los occidentales le damos más, o que los griegos, o que los helenos, o que los latinos, como ustedes quieran, le dan más importancia a la vista, ¿no? Eso también se puede matizar. ¿Vamos bien hasta aquí? Sí, profe. Solo estaba pensando que creo que este texto me hubiera gustado más al principio del curso. ¿Por qué no crees tú que le sacas más provecho ahora? Es que esto me responde muchas preguntas que tenía con los textos que estábamos revisando. O sea, es como la base, como los fundamentos de lo visual. No, a mí no O me sea, parece, no me parece, lo que me parece es que él hace una interpretación histórica como teórico de la visión, claro, pero de la filosofía, además de la tradición filosófica, que es lo interesante para el curso. No lo hace para el ámbito de la comunicación visual, sino para el ámbito de la filosofía, ¿no? Pero pero bueno, hay, si tú hay lo muchas percibes bases. así, si tú lo percibes así, maravilloso. Sí, sí, sí. Bueno, nada, toca profundizar en este texto porque de verdad que me parece que o sea, que sustenta muchas cosas que hemos visto, pero chévere, o sea, Bueno, muy bien. me Es que yo no sé si hay algún texto llama. en el cual no tengan que profundizar, pero No, claro, claro, pero que este es como más, como básico en ese sentido. Yo, por lo menos las páginas que hemos, o sea, la introducción, que es lo que estuve leyendo, y bueno, nada, a buenísimo. rebobinar. No, yo lo que creo es que Chévere. todo esto va cayendo por capas, porque hay cosas que son comunes en todos estos autores, que son premisas como fundamentales, pero luego entonces tienen perspectivas muy distintas, y como no hay ninguna metodología para analizar la imagen, solamente el entrecruzamiento de todas estas perspectivas son las que te pueden dar herramientas sobre todo para salirte de la imagen en términos artísticos. Y aunque estés viendo pintura, aunque estés viendo la más consagrada de las pinturas, ver esa creación como imagen, ¿no? Entonces yo creo que igual son todos, digamos, y ahí tiene particularidades, ¿no? Porque es un autor inglés que sin embargo no sigue la tradición de Mitchell, por ejemplo, ¿no? Sino que hace una cosa totalmente distinta. Pero bueno, está bien, si lo ves así, no hay problema. Isa, ¿tienes algún comentario? Profe, le quería decir que de verdad esta materia, la que usted da, y la ciencia y la imagen, me ha despertado muchísimas cosas, porque he tratado de hacer unos ejercicios aquí en la casa para ver cómo presento mi trabajo final.
Y empecé como con las fotografías que tengo en la casa, en la sala, en el cuarto, y me hago preguntas y digo, qué bueno que de verdad me ha despertado ver la imagen de una manera como yo no la había visto nunca, sino siempre enmarcada en la historia del arte. Es más, ayer estuve oyendo un live por Instagram de una amiga mía, donde todavía ella se enmarcaba en un istmo y todo, y lo que hacía era ir pensando, bueno, de verdad es como ver otra ruta, otro camino. Estaba, cuando usted estaba hablando ahorita de la visión, me está ayudando mucho para ese ejercicio, porque yo me preguntaba, ¿por qué yo tengo esta fotografía aquí? ¿Qué impacto me produce a mí tenerla en la mesa de noche o en la entrada de mi casa? O sea, preguntas que me estoy auto haciendo para ver cómo enfoco el trabajo y, por ejemplo, por qué soy capaz de hablarle a una fotografía. Si la fotografía justamente está ahí, ¿por qué? Eso yo nunca me lo había preguntado. Y de verdad que Sí, gracias porque... sí, la relación con la fotografía es interesantísima. Es interesantísima porque además empezamos a ver, por ejemplo, si no queremos a alguien, botamos las fotos de esa persona. O sea, todas esas cosas pensarlas Con con algunas, conciencia. sí, con algunas de estas herramientas teóricas es interesante. Lo que no sé Bueno, todavía es por dónde irme, porque, pero por ejemplo, en el mismo Instagram yo digo, ¿por qué yo le hablo a una fotografía de una persona que ya no está? Si no me va a responder. O sea, ¿por qué no lo guardo para mí? Eso también es necesidad de exteriorizarlo. Muchas cosas. Pero me parece muy importante el bajar la imagen o sacarla únicamente de la historia del arte y llevarlo a imagen sola y con estos autores. Ayer ya he podido revisar un poco todas sus clases, pero bueno, vamos ahí, ahí vamos. escojan cualquiera de los autores, cualquier tema de cualquiera de los autores y aplíquenlo a lo que ustedes quieran eh, de su cotidianidad o su trabajo artístico. O sea, hagan esa combinación, hagan ese ejercicio. Bueno, Isabel, yo no sé si tengo que estar contenta de haberte vuelto un poco antisocial con las perspectivas de tus amigas artistas, o historiadoras del arte, pero es que esto es un cambio de switch. Es un cambio de switch. Ahora, como les dije en alguna clase, la historiografía del arte sigue siendo muy importante. Eso lo sabemos nosotros en Venezuela porque no lo tenemos, ¿no? No, yo sabes lo que yo había pensado más bien cuando estaba oyendo a la muchacha. Pienso que dentro del mundo del arte debe haber muchos caminos. Y hay personas que a lo mejor se quieren quedar en el mundo del preciosismo y del, no sé, de ese camino. Y hay otros que se van, por ejemplo, estaba revisando a Edwin Carreño, que usted nos dio, Iván Candeo, que se van más por una parte de la investigación. O sea, yo creo que el mundo del arte o el mundo de lo sensible, para si no vamos a utilizar ese término así tan, debe tener también muchas vías, muchos caminos, no debe ser uno solo. Sí, Tampoco. seguramente. Pero vieron que hice un texto sobre Iván Candeo que tiene justamente a Martin Jay como uno de los autores mencionados, ¿no? Y fue porque, bueno, lo hice bajo la influencia de este curso que les estoy dando a ustedes. Lo que pasa, Salió, profe, yo veo que los artistas para llegar a estas informaciones tienen que ser unas personas muy estudiosas. sí, Iván en especial es un artista muy teórico. Exacto. Es muy teórico y por eso es que conversé con él de esos temas, ¿no? Bueno, pero básicamente el artista contemporáneo, que es un poco la motivación del diplomado, sobre todo de su creadora, que es la profesora Sandra, estaba también muy pendiente de la actualización de la formación de los artistas, ¿no? Justamente por eso, porque puede haber una cierta ingenuidad si no se conectan no, yo no digo que tengan que seguir a pie y puntilla ninguna de las teorías o que tengan que estar completamente actualizados o que tengan que ser filósofos. Es simplemente pues dar como cuenta de ciertas lecturas, más bien, ¿no? Bueno, está muy bien, Isa.
Vamos a continuar un poco más. En la página 34 dice lo siguiente: la cultura occidental a menudo ha parecido debatirse para responder a uno o a otro de estos dos mandatos, del mandato de la lengua o de la imagen, pese a que, como hemos arguido, la oposición quizás sea excesivamente estricta. Uno de los grandes campos de batalla de esa pugna fue la Edad Media cristiana. Este no es el lugar apropiado para ensayar en detalle la historia de la actitud cristiana hacia la visión o el complejo entrelazamiento del impulso helénico y del impulso hebraico en esa historia. Esa es la otra, ¿no? O sea, no solamente tenemos la tensión que está en la propia antigüedad, sino que también ya nosotros tenemos la tensión de ser un matrimonio mixto, ¿no? Somos un matrimonio entre el mundo hebreo y el mundo griego, con una cantidad de concesiones que incluyen y sobre todo el tema de la imagen, ¿no? Pero es necesario detenerse un poco en ella, aunque solo sea como prevención contra una versión muy influyente pero excesivamente simplificada que ha tenido especial relieve en Francia. Entonces, allí lo que les puedo comentar es lo siguiente: la cultura medieval cristiana va a encarnar una enorme inestabilidad entre sus propios impulsos hebraicos y helénicos, ¿no? El cristianismo cuestiona uno de los más importantes principios de las leyes de Moisés de más de una manera, pero en especial, según mención de Jay, al postular la encarnación corpórea de la divinidad en forma de hombre. Eso es inconcebible dentro del mundo hebraico. Pensar en que Dios se encarna en la figura de un hombre, ¿no? Porque el monoteísmo es fundamentalmente una gran abstracción. El monoteísmo tiene como la particularidad fundamental que Dios es absolutamente invisible. Entonces, pensar en que Dios se encarna en la forma de hombre es una cosa que produce una tensión enorme, ¿no? Y es, por supuesto, uno de los grandes postulados del cristianismo. Los sacramentos, además, son visibles. La iglesia es visual hasta el punto en el que se reconoce el ámbito visual como indispensable para el proceso proselitista que debía incorporar a personas sin raíces judías a la comunidad, ¿no? Esa es una de las grandes cosas que tiene, que uno dice, bueno, ¿de dónde sale el cristianismo? Porque en el mundo hebreo no existe el proselitismo, ¿no? Y además postula a Dios como luz. Dios es luz, ¿no? Que es una expresión de San Juan difícil de encontrar en el abstraccionismo judío, ¿no? Entonces, buena parte de la Edad Media, sobre todo la Alta Edad Media, le confiere a la vista un papel importante y central. Tomás de Aquino, por ejemplo, distingue, o sea, todo este tema es importante porque, bueno, uno finalmente dice, pero bueno, ¿cómo es que omitieron el principio de prohibición de idolatría, ¿no? Tomás de Aquino distingue entre una buena iconolatría y una mala idolatría. Imaginen eso hasta dónde llega, ¿no? Esto tendría que estar aquí. 39, o sea que me faltó. No, aquí está. En una sociedad donde una aplastante mayoría aún no sabía leer, la veneración de las imágenes era una herramienta útil para la educación de los fieles. Ahí están mencionados teóricos como Jacques Ellul, que dicen que que la intensidad del ocularcentrismo idolátrico de la Iglesia del siglo XIV la hizo sucumbir a la embriaguez sensual, que, como bien advirtió alguna vez Marshall McLuhan, la hizo sustituir la conexión del olfato y del oído con la espiritualidad, y la sustituye por la vista. O sea, en un momento dado, en la misa era mucho más importante para conectarse con la divinidad o con el mundo espiritual o con lo que ustedes quieran poner allí, digamos, para conectarse. Era mucho más importante, por ejemplo, el incienso, ¿no? Y habían estas grandes
¿cómo se llama ese dispositivo? Que no sé si es como una especie de fumata, ¿no? Que colgaba desde el techo y que hacían pendular en toda la iglesia con mirra y una cantidad de minerales, con un olor muy, muy penetrante y por supuesto agradable. Y entonces eso hacía, junto con escuchar la misa, ¿no? Hacía que se conectara la mente de una manera distinta con aquello que les estaba proponiendo la palabra, ¿no? O sea, la lectura de cualquiera de los evangelios. Eso se sustituye en el Renacimiento por la visión, ¿no? Marshall McLuhan elabora eso muy bien. Además, yo no sé si ustedes saben, él era un teórico muy creyente, o sea, era católico, además, no protestante, ¿no? Eso hace que entendamos que surgieran a lo largo de toda la historia de la iglesia, de la propia iglesia, movimientos iconoclastas en el seno de la iglesia, hasta que finalmente, por supuesto, llega el protestantismo, ¿no? Esto es un absurdo, o sea, esto es un absurdo desde el punto de vista, no sé, histórico, si uno, no voy a decir que teológico, porque esto está perfectamente justificado teológicamente, supongo yo, ¿no? Pero esto es absurdo, que haya esta explosión de imagen relacionada con la religión, con el mundo religioso, con el mundo espiritual, ¿no? Bueno, esto es simplemente una imagen que me pareció muy buena porque no sé si saben que la Capilla Sixtina fue registrada en altísima resolución para sacar unos libracos enormes que cuestan creo que 18.000 euros, o sea, para mostrar cómo Miguel Ángel veía la pintura, o sea, para mostrar la perspectiva de Miguel Ángel, que claro, trabajaba en andamios pintando los techos de la Capilla Sixtina y entonces tenía la imagen así, ¿no? Eso es más o menos el cometido de este libro, mostrar la visión de Miguel Ángel. Como hemos comentado, el Renacimiento desarrolla no una técnica, sino todo un sistema de representación que conocemos como perspectiva, pero dada su naturalización, porque nosotros hemos naturalizado la perspectiva. ¿Qué significa naturalizar la perspectiva? Bueno, que la hemos considerado un proceso de desarrollo natural de la visión, ¿no? Eso es naturalización. Todas las categorías se naturalizan. Entonces, cuando hay estos cambios, lo que hay es un intento por desnaturalizar esas categorías, ¿no? Entonces, también es un elemento común en todos estos autores el analizar la perspectiva no como una técnica simplemente, sino como un evento cultural que llega, en el caso de Hans Belting, al extremo de ser relacionado con el mundo musulmán, ¿no? O sea, porque no había nada más europeo, o no hay nada más europeo que la invención de la perspectiva, ¿cierto? O sea, eso es uno de los grandes postulados culturales bueno, más o menos de lo que entendemos por Europa, ¿no? Y ahora resulta que Hans Belting sale a decir que no, que es islámico el tema de la perspectiva. Imagínense hasta dónde llega la crisis. Entonces, la perspectiva, pero dada su naturalización, pasa desapercibido sus estructuras, como por ejemplo la creación del formato rectangular para contener la imagen. Este es el punto que pasa a analizar a continuación Jay, y es un punto importante, como les digo, para todos los teóricos de la imagen. Jay decide analizar el tema de la perspectiva asociado a la religión y tiene un señalamiento interesante que quiero que leamos en la página 42. Dice: como ha observado John Phillips, las artes se separaron de la religión porque en gran parte el protestantismo ya no deseaba contar con el apoyo de ayudas visuales en la enseñanza de los misterios de la fe. No sé ustedes qué piensan de esto, ¿no? Ya vamos, voy a tomar agua. Pero yo creo
que esta afirmación es tan interesante como controversial, porque las artes como pedagogía religiosa está muy asociado al paganismo de la Iglesia romana. Entonces esto constituye una tensión más de la relación, de nuestra relación con la imagen, ¿no? Según esta línea de razonamiento, el barroco surge como reacción de la Iglesia católica al protestantismo. La Iglesia acude al sensualismo para volver a conquistar a las masas, algo que ya había sido probado en el siglo XIV. Ahí está la figura de San Ignacio, cuyos ejercicios espirituales exigen el uso intenso de la imaginación. Yo no sé si ustedes saben a qué estoy haciendo referencia. O sea, el protestantismo está representado por Martín Lutero y, como ustedes saben, la iglesia protestante es iconoclasta. O sea, en las iglesias no hay representación de figura alguna, ¿sí? Entonces, ¿qué surge para contrarrestar la reforma, para contrarrestar el protestantismo? Surge la Contrarreforma, que es un movimiento interno de la iglesia para que se lo encargan a San Ignacio, a Ignacio, que es un personaje que está surgiendo en ese momento, que tuvo una conversión de carácter místico, ¿no? Y que funda la Compañía de Jesús. Y los ejercicios ignacianos, que son muy, muy conocidos, hacen, y yo los conozco, yo conozco los ejercicios ignacianos, los hice alguna vez, los de la vida cotidiana se llama, porque hay varios tipos, y es cierto que utilizan la imaginación como una herramienta de meditación fundamental. O sea, dentro de los ejercicios ignacianos hay que imaginarse el infierno y hay que imaginarse un pocotón de cosas más, ¿no? Entonces eso tiene una relación, dice, digamos, Jay, y aquí lo va a decir en la página 43 con Barthes, tiene una relación con el barroco, que sí es un, entre comillas, estilo artístico que ustedes conocen. Y entonces el barroco sería una reacción a la iconoclastia del protestantismo. O sea, la Iglesia Católica responde a la ausencia de imágenes del protestantismo con una hipervisualización del mundo espiritual. O sea, una representación más, más que, porque no sé si el barroco es más imagen, más visual que el Renacimiento, eso sería como difícil de decir, pero sí mucho más intenso quizás, ¿no? Más teatral. Más teatral. Más teatral y más, sí, tienes razón, el uso de la luz. Muy teatral. Sí, y definitivamente más recargado. Y más ¿sabes? sensual también. Exacto, y es una sensualidad visual, ¿no? Entonces responden así, especulativamente se dice, para volver a traer a la gente hacia las arcas católicas, ¿no? Allí entonces dice, citando a Barthes, porque Barthes tiene un libro interesantísimo sobre San Ignacio, dice en la página 43, sabemos que ante estos recelos frente a la imagen, concentrados en el cisma que provoca el protestantismo, Ignacio respondió con un imperativo radical de la imagen. ¿Ok? Entonces, ahí mismo dice que el barroco es entendido por Bucy o Bucky Glucksmann como la locura de la visión. Para que vean que no estamos innovando absolutamente nada nosotros ahora que tenemos la imagen como el centro de la cultura contemporánea, ¿no? Allí, en esa página, Teresa, tengo una anotación para ti. En esa página 44 hay una disertación sobre los espejos y el barroco, si te interesa seguir con ese hilo, ¿no? Luego pasa... El del espejo de la medusa, que estuve buscando el libro, pero no lo he conseguido. Que me pareció bien interesante lo que dicen al principio en la introducción. Ya, bueno, ya lo conseguirás tú. Si no lo consigues tú, no sé quién lo va a conseguir. Chévere, gracias. Bueno,
Luego pasa a considerar el antes y el después que crea la modernidad, ¿no? Antes la imagen es narrativa, esto sí me parece especialmente interesante, ¿no? Dice en la página 46, la desnarratividad absoluta era un largo camino que solo llegó a su fin en la pintura con la aparición del arte abstracto en el siglo XX. Uno de los medios por los que se instigó fue sobrecargando los signos que aparecían en el cuadro, produciendo un exceso desconcertante de significados referenciales o símbolos aparentes. En ausencia de una relación uniforme entre significantes visuales y significados textuales, las imágenes se liberaron paulativamente de su función narrativa. O sea, las imágenes tenían una función narrativa antes de la modernidad. ¿En dónde? Por supuesto que en todo el tema de la pedagogía de la iglesia. Pero la Capilla Sixtina, o sea, la Capilla Sixtina me parece a mí que es el libro pedagógico más extravagante de, o sea, porque no es, no, a lo mejor estando donde está, no, a lo mejor no era el que era más visto, ¿no? Por las masas, era más visto por las masas los vitrales seguramente, ¿no? Pero es eso, o sea, es la imagen narrando, ¿no? O sea, que la imagen tenía una función narrativa antes de la modernidad, ¿no? Quizás este sea un extraordinario ejemplo de cómo puede volverse a visitar estos tiempos marcados por la imagen del arte de un modo no solo distinto, sino también significativo. O sea, por ejemplo, traten de imaginar lo que sería volver a visitar la historia de la pintura, nada, o sea, con esta perspectiva, con la perspectiva de encontrar, por ejemplo, cuáles son las pinturas que tienen todavía esa función narrativa y cuáles son las pinturas que ya no tienen esa función narrativa, o cualquier otra imagen de la historia del arte, entre comillas, ¿no? Este proceso de desnarrativización, según Jay, solo llega a su culmen con la pintura abstracta en el siglo XX, como dice en la cita, pero con la perspectiva renacentista, una técnica que puede ser descrita como la traducción del espacio tridimensional a las dos dimensiones del lienzo recortado o recuadro, llega a ser la cultura visual naturalizada del nuevo orden artístico. O sea, a ver, en otras palabras, la desnarrativización de la imagen se produce en la modernidad, pero tiene su anclaje indudable en el Renacimiento, sobre todo en la relación entre la pintura y la perspectiva, porque ya cuando la perspectiva surge, la pintura comienza a responder a esta suerte de traducción del mundo tridimensional al mundo bidimensional, y entonces ese propósito ayuda en buena medida a que la imagen pierda la función narrativa y comience a tener una función, si ustedes quieren, mimética o cualquier otra función de registro, etcétera, pero en todo caso allí pues surge también este proceso de desnarrativización, ¿no? Ahí Jay cita a John Berger para describir algo de las implicaciones del cambio que surgen desde la visión medieval a la renacentista con la perspectiva. Dice así: la convención de la perspectiva exclusiva del arte europeo y establecida por primera vez a principios del Renacimiento, cosa que podría controvertir Hans Belting con el texto de Florencia y Bagdad, lo centra todo en el ojo del espectador. Es como el haz de un faro, con la salvedad de que la luz no viaja hacia afuera, sino que las apariencias viajan hacia adentro. Las convenciones llamaron a esas apariencias realidad. La perspectiva hace que el ojo sea el único centro del mundo visible. Todo converge en el ojo como en un punto de fuga del infinito. El mundo visible se organiza para que el espectador, como antaño se pensaba que el universo había sido organizado por Dios. Aquí hay un error de transcripción seguro.
esto es interesante porque ahora vamos a ver cómo el tema de la perspectiva, no, es que claro, la perspectiva, estamos tan acostumbrados a pensar en la perspectiva como técnica de la pintura, ¿sí? Pero eso no es así, porque muchas cosas de la perspectiva tienen que ver con el racionalismo, y el racionalismo a su vez tiene que ver con lo que se conoce como la nueva ciencia, que es esta manera de entender la relación con la realidad en términos de representación. Todo eso está conectado de manera estructural, ¿no? Entonces, hay un ojo fijo, ¿no? En la perspectiva se crea, se construye un ojo fijo, un punto abstracto, que crea un campo visual que a su vez sustituye al mundo visual. Ahora el ojo es el sentido más poderoso y el observador está completamente separado de lo que mira. O sea, este distanciamiento, el distanciamiento entre el observador y lo mirado, porque antes no era así, incluso el conocimiento, antes de todo este proceso de creación de la ciencia, el conocimiento le competía tanto al objeto como a objeto y sujeto. Es un esquema moderno. Lo voy a mencionar aquí anacrónicamente. O sea, antes de la invención de la perspectiva, del renacimiento y del surgimiento de la nueva ciencia, el conocimiento era tanto del objeto como de la persona o del espectador, tanto del árbol sobre el que incidía. O sea, el árbol tenía una capacidad de reflejar los rayos de la luz de tal manera de que nosotros lo pudiésemos percibir. Nosotros no poníamos todo lo que se necesitaba para que ocurriera la percepción. Una parte de la percepción ocurría desde el afuera. En este momento, con la invención de la perspectiva y vinculado, digamos, al tema de la ciencia, hay un ojo fijo, hay un sentido poderoso, hay un observador, o sea, creamos al observador. Y ese observador es creado como algo que está separado de lo que es observado, ¿no? Entonces, la afectación de la mirada no ocurre de manera solipsista dentro del campo del arte, sino que se difunde o se funde hacia el campo de lo que conocemos como la nueva ciencia. Kepler, por ejemplo, habla de pintura, de pictura, para referirse a las imágenes que se forman en la retina. Bacon habla de que no se debe admitir absolutamente nada que no esté basado en la fe de los ojos. Eso por un lado. Por otro lado, Jay mezcla, fíjense ustedes, o sea, trata de establecer la relación entre la perspectiva, la creación de esta distancia que somos nosotros. Nosotros nos pensamos distanciados de lo que vemos, somos los observadores, somos los espectadores, somos los usuarios en un museo o somos los que contemplamos una pintura. Esa distancia fue creada en este momento. Y eso él lo mezcla, o sea, porque entonces el ojo es el que establece la distancia. Si ustedes se ponen a pensar, ¿qué es lo que establece la distancia entre el objeto que es mirado y nosotros? Es el propio ojo. Pero, repito, ese ojo distanciado es creado en este momento, ¿ok? O sea, miramos de esta manera a partir de este momento. Es una construcción histórica. Y él mezcla esto con la perspectiva de Marshall McLuhan y Walter Ong, que les dije que lo íbamos a mencionar más adelante, principalmente, diría yo, con el texto de la galaxia de Gutenberg, ¿no? O sea, va a reforzar esta idea con el tema de la invención de la imprenta, porque la invención de la imprenta ocurre en 1450, ¿no? Y de alguna manera, que de nuevo no se sabe si viene primero el huevo o la gallina, la imprenta se sumaría o sería parte de esta cosmovisión en donde se está creando una visión que no solamente es central, sino que nos está creando nosotros como observadores. Allí aparece también la imprenta, es decir, no es una cosa o la otra,
son cosas todas simultáneas, ¿no? Que están ocurriendo porque existe la cosmovisión para que ocurran. Y cita entonces este texto. La nueva intensidad del énfasis visual y del punto de vista privado en el primer siglo de la imprenta se unía a los medios de autoexpresión posibilitados por la extensión tipográfica del hombre. Socialmente, la extensión tipográfica del hombre trajo el nacionalismo, el industrialismo, el mercado de masas y la alfabetización y educación universal. Algo de esto mencionamos con la charla sobre tipografía. ¿Qué tiene que ver esto con lo que con lo que estábamos comentando antes sobre el Renacimiento y la perspectiva? Que el énfasis visual crea el punto de vista privado, es decir, crea al observador individual, ¿ok? Y pues ahí tienen también la mención de la tipografía como un elemento de identidad nacional. Todo eso se está formando en ese momento, ¿no? On aclara que no se trata de que el hombre alfabético fuese más visual que cualquier otro hombre, sino que comenzó a vincular la percepción visual a la verbalización de modo antes desconocido. Aquí es interesantísimo mencionar, además de todo lo que mencionamos en la conferencia sobre tipografía, que hay una historia de la lectura que da cuenta de modo claro de este cambio. O sea, con la tipografía, con la invención de la imprenta, nosotros comenzamos a ver, a construir la mirada de una manera totalmente novedosa, que no es que seamos más visuales, sino que la visión alimentó la sensación de individuo, que también es una creación de la modernidad. O sea, el sentirnos como un individuo que observa o que lee e interpreta, ¿sí? Eso vino pues bien alimentado por o sea, está el tema del distanciamiento de la mirada que es distante, pero también el tema del observador, de inventarnos nosotros como observadores, ¿no? En otras palabras, lo que se crea es que o sea, se crea la idea de que el ojo equivale a nuestro yo. O sea, es un elemento de identidad fundamental, ¿no? Yo veo, o sea, es lo que yo veo. Yo veo, ¿qué ves tú en ese cuadro? Yo veo tal cosa, ¿no? Y si queremos influir sobre otros, escribimos sobre ese cuadro, pero lo que estamos escribiendo es lo que nosotros estamos viendo. Esa construcción o sea, fíjense, esa construcción de la mirada como el observador abstracto que se crea durante el Renacimiento con la perspectiva, termina alimentado o termina involucrado o simultáneamente es alimentado con el tema de la tipografía, porque, o sea, ustedes, yo quisiera en este momento introducirles un poco de Roger Chartier para verlo ahora desde el punto de vista de la historia de la lectura, porque es interesantísimo, porque uno asume, o sea, uno lee, nosotros estamos leyendo en la pantalla en estos momentos, ¿no? Y uno asume que siempre hemos leído así, pero resulta que la función de la lectura estaba totalmente separada, o sea, cuando alguien leía en la antigüedad, no leía, lo que hacía era escuchar a alguien que estaba solamente con o sea, tenía la función de leer, y entonces todos leían más bien porque escuchaban a quien estaba leyendo directamente, porque no podían repartir los textos de esta manera, no podían compartir los textos. O sea, la imprenta es la que posibilita que se comparta la escritura, y entonces más o menos todos ven lo mismo, o sea, leen más o menos lo mismo, y nosotros ahorita en este momento estamos leyendo lo mismo y podemos tener más o menos una sensación de grupo, pero en realidad lo que crea la tipografía es la lectura individual, y eso no existía antes. Entonces, desde la historia de la lectura también es formidable ver este cambio, ¿no? Bueno, eso básicamente yo creo que podríamos dejarlo hasta aquí, porque vendría ahora Descartes, ¿no? Y entonces sería como un buen momento para detenernos
y continuar pues en la próxima clase porque está previsto 2 clases para Jay. Todavía tenemos unos minutos. Si alguien quiere comentar algo, si no nos da tiempo y lo podemos dejar para la próxima clase, si tienen algún comentario en relación al trabajo. Isabel nos contó un poquito, pero si ustedes quieren más bien preguntar sobre el tema ahorita y dejarlo el comentario para los trabajos, para la próxima clase, pues por mí perfecto. ¿Tienen algún comentario sobre esto que hemos visto? Vamos a empezar por ahí. Profe, quedó la curiosidad sobre Roger Chartier que comentó. Sí, eso es una maravilla, la historia de la lectura, la perspectiva que abre. Yo se los mando por chat. Voy ahorita a mi biblioteca, busco los libros y se los mando. Gracias. Y Teresa nos los devuelve en digital. Okay. El de la medusa lo conseguí ya en Amazon y lo tengo ya en el carrito, pero me lo quería conseguir en digital porque Bueno, ¿y es una renta cómo traes tú eso de Amazon? por ¿cómo se llaman Liberty. esos cargos? Okay. No, otra gente que es una compañía de una amiga y bueno, por allí. Ok, después nos das el dato. Liberty traía muchas cosas, pero ya, no sé, dejé de usarlo y esta te trae las cosas a la casa. Se llama 4D Recargo. Está bien. Pero los libros, por ejemplo, vienen súper retrasados porque, bueno, me imagino que vienen de Europa, el de los Sí. dos, el de Bredecam y el otro, bueno, Sí. van a tardar un poco. A mí el de Bredeca me tardó muchísimo. Joel, mencionamos un poco el tema de la idolatría. Yo no sé si estabas en la clase en ese momento. Sí, estuve toda la clase. Jay lo trata, es que varios de estos autores lo tratan. Es un Está tema... muy bueno este primer capítulo de Jay. Creo que eso quizá era lo que se refería Teresa, da como una buena estructura histórica dentro de la cual situar las cosas, digamos así, porque hace un recuento muy largo. Pero es más bien que les hace calzar, o sea, a mí me parece bien, no me van a convencer de darlo al comienzo, porque les hace calzar las piezas. Pero somos dos. Yo no pido que él se cambie de lugar, solo digo que está muy bien, sí, está muy chévere para esas miradas como generales. Y sí, vi toda la parte de la iconoclastia y todo lo que ocurre, es decir, lo que yo todavía no sé es de qué voy a hacer el trabajo. Adelanto, que era el otro punto del que usted habló. Eso es un asunto que me interesa porque además me parece, me llama mucho la atención. Y usted cuando hablaba de la Capilla Sixtina, de que decía, bueno, que esto no tiene mucho sentido teológico. Bueno, teológico sí, porque eso está... Pero es que se dieron muchos golpes para explicar teológicamente eso, porque era contradecir lo que decía la letra de la palabra de Dios. Fue una transacción cultural muy, muy fuerte. Fue entonces, muy fuerte. Yo no sé por qué se quejan, que las culturas africanas y la hibridación con la cultura católica, de verdad que no sé, porque esa hibridación fue 1000 veces más cuesta arriba. Pero por supuesto, aquello era mucho más complicado. Yo ahorita estaba leyendo La Divina Comedia, porque son unos 700 años de Dante y tal, de la muerte de Dante. Y ahí también uno ve el esfuerzo que significa mezclar esas culturas y decir, ajá, y entonces, ¿qué hago con esta gente que no conoció la palabra de Dios, pero que tampoco puedo desaparecer porque es muy importante? ¿Qué hago con Platón? Y el esfuerzo es gigante. A mí me da como, a veces me parece como enternecedor, como un niño que está tratando de darle sentido al mundo y se inventa un poco de fantasías para que las cosas calcen. Y a veces me da un poco de rabia porque me parece un trabajo también de dominación. Sí, no, y nos han mentido, o sea, porque han sido mentiras un poco burdas, ¿no? Sí.
Ha Un sido poco forzada. sí, un poco burda. Y luego pues desaparecen las fuentes del misticismo bueno, desaparecen o minimizan las fuentes del misticismo o la tradición mística Cosa que tal bueno, vez haya sido un error político porque, bueno, porque eso también hace que se pierda el misterio, que es un componente de lo más atractivo de las religiones. sí, sí, bueno, yo no sé La qué tan, desaparición del misterio pero y la qué tanto, construcción de una qué iglesia tanto, cotidiana, simpática, amable y cercana puede ser también una de las razones por la que tantos fieles se pasan a otros lugares un poco más misteriosos, digámoslo así. sí, un poco más introspectivos. Sí, bueno, yo no sé, lo del tema del misterio con tantas explicaciones racionales que tiene la teología Claro. católica, no sé si más bien lo desgastan el misterio, pero Sí, sí, lo desaparecieron. sí, sí, sí. O lo reducen a proposiciones teóricas, justamente. Sí, sí, racionales. Sí. En cambio, pues otras religiones conservan más el lenguaje simbólico. O sea, la relación con el misterio está, digamos, es que la propia Biblia tiene un lenguaje que es completamente simbólico, yo no sé qué necesidad, la escolástica, pero eso es parte del matrimonio, ¿no? O sea, el matrimonio con Grecia, porque es Grecia la que tiene la tradición de las explicaciones racionales, ¿no? Y las explicaciones racionales tienen que explicar, o sea, no, la filosofía básicamente tiene que explicar, ¿no? No puede hacer otra cosa que explicar. Entonces, bueno, se pierde la relación con el lenguaje simbólico y bueno, eso permanece en otras culturas, en otras tradiciones. La tradición hebrea si continúa relacionándose con los textos y no tratan de explicarlos racionalmente, o sea, continúan involucrados con el simbolismo y entonces interpretas el simbolismo, ¿no? Pero no lo tratas de explicar. Es una relación distinta a la que tenemos nosotros. Pero bueno, aquí estamos, somos eso. Bueno, por Este, lo pronto es muy bueno este texto de Jay. sí, a mí me gusta mucho. Bueno, me alegro que les sirva para calzar todas las piezas que afortunadamente tienen, porque si no tuvieran las piezas no podrían calzarlas. Pero está bien, lo voy a pensar, lo voy a pensar. Yo creo que no, yo creo que el orden está más o menos bien, pero porque O sea, este texto es básico. O no, sea, de verdad que pero es por como, supuesto, pero todos los textos son básicos. pero es que este como que para mí me respondió muchas cosas que no, o sea, que no entendía, no, a los que no llegaba, pues, porque esto es lo que lo sustenta. O sea, este es el sustento de lo que Ay, sigue después con ay, todo el tema de la visualidad. Pero Teresa, bueno, estás sucumbiendo a la historia, estás sucumbiendo al cuento, a la narrativa porfa, histórica. sí. No hagan eso, no hagan eso. Tienen que salir un poco la cosa lineal, Platón bueno, es que, y por eso Está corto, bien. porque vamos a entrar ahorita en la modernidad y por eso les gusta tanto, porque es el cuentico, es la narración. Primero vino esto, después vino esto y después Bueno, vino por esto. todas las lagunas que tenemos. O sea, ¿cómo empezamos así de la nada si tenemos unas bases que, bueno, dan pena? Porque todos estos postulados son muy controversiales, o sea, decir que los griegos eran visual porque desarrollaron la matemática, decir, ¿entiendes? Son todos postulados bastante gruesos, entonces más bien hay que pensarlos y tensarlos un poco. Pero sí, No, es seductor porque es histórico, yo no tengo la menor duda de eso. pero chévere, como viene, me encanta. O sea, Bueno, pero arrancaré por aquí para después retomar lo que vimos antes. muchísimas gracias por el esfuerzo de hoy, de las dos clases Gracias. continuadas. No, Y gracias a ti. bueno, nada, nos vemos el jueves con más de Martin Jay. Bueno, aquí Ok, me lanzaron unas buena. neonas también aquí. Bueno, estamos Bueno, muchas hablando. gracias. Gracias, profe, gracias a Buenas todos. tardes, que estén Chao. bien.
Feliz tarde. Esta vez. Chao.